Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu primera sesión de psicoterapia, bienvenido. Y para eso yo quisiera pedirte que te tomes un tiempo para que tú me escuches de lo que yo voy a hablar y para que tu inconsciente esté alerto a lo que a lo que yo te voy a explicar relacionado a lo que viene siendo a tu primera sesión de psicoterapia. Psicoterapia es algo relacionado a un trauma familiar heredados, porque nosotros no somos lo que somos por nosotros venimos por herencias que hemos visto en la familia, que hemos visto, pues más bien hemos visto con las primeras personas que nos cuidaron, que nos enseñaron, nos educaron, y pues ellos fueron nuestros cuidadores principales, que fue nuestra madre y que fue el padre, o sea, ellos dos. ¿Se acuerdan que a un principio yo les dije que íbamos a ocupar la libreta? Y en la libreta escribimos algo así, que viene siendo tú, o sea, yo, mi nombre, Magdalena, mi mamá y mi papá. Lado derecho, mamá, y lado izquierdo, papá. Tienen sus que veres y tienen por qué yo explico y por qué te digo que el lado derecho es mamá y el lado izquierdo es el padre, el papá. Ahora, ¿qué es lo que yo te voy a enseñar? ¿Qué es lo que yo te voy a decir? ¿Cómo se funciona una psicoterapia en grupo? Se puede decir que es psicoterapia en grupo, pero también es algo relacionado a individual, porque tú me estás escuchando, estoy yo enfrente de ti. Yo quisiera que estuvieras con tus 5 sentidos o los 7 sentidos, con los sentidos que tú tienes ahorita, para que estés muy alerta y al tanto a lo que yo te voy a hablar. Y esta libreta es una libreta donde va a ser el vómito mental. Esta libreta es en donde tú tienes que escribir solamente tú cosas que yo te voy a explicar y tú lo vas a escribir. ¿Por qué? Porque eso le llamo vómito mental o un basurero. Esto va a ser un basurero donde tú lo vas a escribir y después tú lo vas a leer conforme vayamos viendo cada sesión. Eso es para eso quiero una libreta. Miren, hay 3 preguntas universales que yo siempre hago en estos grupos, que yo siempre explico en estos grupos. Y las 3 preguntas universales, si tú las quieres escribir en tu libreta, otra vez con la libreta. Primer pregunta, primer pregunta, ¿quién soy? Primer pregunta. Segunda pregunta, segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Tercera pregunta, ¿a dónde voy? Son 3 preguntas universales que se hacen en estas psicoterapias. Yo quisiera que las escribieras, yo quisiera que las escribieras ahí y te voy a hacer esta pregunta a ti que me estás escuchando. Vas a poner una respuesta, pero vas a darle la vuelta a la hoja. Vas a darle la vuelta a la hoja, ¿sí? Le vamos a dar la vuelta a la hoja y atrás de la hoja, aquí en blanco, vamos a volver a poner la monita, o sea, tu foto, tu nombre y enseguida la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Eso es lo que es. Miren, por ejemplo, así, mi monita, esta soy yo, mi nombre, y sí, mamá y el papá, ¿ven? Y la primera pregunta aquí, ¿quién soy? Se le pueden contestar.
Yo te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Mm? Muchos en los grupos que yo comparto, que yo he estado dando estas psicoterapias grupales, yo a ellos les pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ellos, pues, no sé, a lo mejor es como tú, que no se conocen, no saben quién somos, no saben, no saben qué somos, no sabes quiénes somos. Porque muchos dicen, bueno, pues yo soy, por ejemplo, José Luis. Digo, no, ese es tu nombre. Aquí está tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, pues soy un ser humano. Claro que eres un ser humano. ¿Quién eres tú? Muchos no se saben contestar esta pregunta. ¿Te la puedes contestar tú? ¿Quién eres? Y si no puedes contestártela, yo te voy a dar una explicación para que veas quién eres tú. ¿Quién eres tú? Realmente, ¿quién eres tú? Miren, mi nombre es Magdalena. ¿Mm? Está mamá y está papá. ¿Quién soy yo? Yo soy un reflejo de mi mamá. Soy un reflejo de mi papá. Ahorita les voy a explicar por qué. Nada más porque yo explico esto, que soy los reflejos de ellos, porque yo cuando yo nací de ella, yo cuando nací de la mamá, yo venía con lo que ella me enseñó a Magdalena, yo lo traigo aprendido de mi madre, yo lo traigo aprendido del padre. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿quién eres tú? Esa es mi pregunta que yo a todos los grupos yo les hago. ¿Quién eres tú? Somos el reflejo de los padres. Somos el reflejo de las personas que nos cuidaron. ¿Quién fueron los primeros que te cuidaron? Mamá y papá, pero más mamá. Todo lo que aprendimos, lo aprendimos de ella y nosotros la imitamos y nosotros queremos hacer como ella es. Nosotros pensamos como ella piensa. Nosotros queremos lo que ella quería. Nosotros somos igualitos que tu mamá o que tu papá, uno de los dos, pero más es la madre. Cuando yo les hago esta pregunta y siempre les digo, ¿quién eres tú? Nadie se la sabe contestar porque no nos conocemos, porque decimos que nos conocemos, pero no nos conocemos. Simplemente nosotros somos lo que mamá dice, sin agregar de que mamá se comportaba mucho y nos educó, nos dijo, nos enseñó patrones que también a ella la enseñaron. O sea, por ejemplo, en esto están metidas las paradigmas. Yo siempre he hablado de los paradigmas que también mamá, los que nos cuidaron, nos los enseñaron. ¿Qué son los paradigmas? ¿Qué son los paradigmas? Miren, los paradigmas, el primer paradigma, religión, ¿sí? Religión. No me voy con una, todas las religiones, todas. Ese es un paradigma. ¿Cómo se llama? Fanático dogmáticos, ¿sí? Es puro dogma. De eso también, mamá, ella, los primeros que nos cuidaron, los primeros que nos enseñaron mucho de los paradigmas a favor de ellos también. Vean, ¿por qué tengo esto un círculo? ¿Por qué es un círculo? ¿Por qué es un círculo? Porque es un círculo. Un paradigma es un paradigma
es un paradigma religioso, ¿sí? Es una, es una, es un fanatismo, se llama así, fanatismo dogmático. ¿No? No sé si ustedes sí saben qué quiere decir esto. Fanatismo dogmático, ¿sí saben qué quiere decir? Y si no saben qué quiere decir, yo se los voy a explicar. Pero ahorita no me quiero salir del contexto de lo que viene siendo esta sesión. Piensen, esto es algo relacionado a lo que viene siendo las miradas transpersonales. ¿De quién? De Jesús. De Jesús, ¿eh? Sí saben quién es Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, que es hermano de nosotros. Fíjense, ese es dogma religiosos, es religión. ¿De dónde la aprendimos? ¿De dónde aprendimos la religión? ¿De dónde aprendimos? De los padres, ¿verdad? De los que nos cuidaron. De ellos fueron los primeros que aprendimos este dogma. ¿Sí? Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? ¿Verdad que si eres un reflejo de tu mamá y de este dogma? ¿Verdad? Ahora, esta vida fue la vida de Jesús, ¿eh? Esta vida fue la vida de Jesús, que dice yo aquí. Este lo compartí con los sacerdotes, ¿eh? Más imagínense. Que dice miradas transpersonales, ¿sí? Y luego dice aquí los rangos de su personalidad de Jesús. Esto es lo que yo les voy a hablar algo de teología, para que vean que la mamá tuvo mucho que ver en todo esto, el papá tuvo mucho que ver también en todo esto y nosotros somos un reflejo de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que somos un reflejo de ellos? Porque ellos nos enseñaron la religión. Ahí son siete círculos, son círculos que yo hablo de la religión, de la vida de Jesús. Está más relacionada, cuando yo les hablo un poquito de teología, yo les voy a explicar esto. En esto yo comprendí muchas cosas para vida de enseñarme y conocerme yo. Fíjense a lo que yo quiero llegar con todo esto. Yo quiero llegar con la primera pregunta que yo te estoy diciendo. Y yo la primera pregunta que yo te estoy preguntando, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién soy yo? Soy un enigma. ¿Sí saben qué es enigma? Soy una persona que mi mamá me inculcó, mi padre me inculcó. ¿Qué me inculcaron? Esas tradiciones de Jesús, que vino aquí a la tierra y lo que nos enseñaron, pero ojalá y nos lo hayan enseñado como yo lo escribo en este papel. Para vida de que tú te conozcas, yo lo tuve que hablar con varios sacerdotes y explicarles un taller a puerta cerrada, como lo estoy haciendo aquí contigo. Quisiera explicárselos, pero no quiero confundirlos. Ahorita nos vamos a ir al puro tema. Nomás lo que sí les quiero enseñar es qué es dogma. Fanáticos de la dogma, que viene siendo todo tipo de religiones. Estos somos nosotros también. Somos religiones. ¿Mm? La segunda, ay, ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿De dónde la aprendimos? ¿Quién nos la enseñó? ¿La ciencia? La ciencia nos la enseñaron los que nos cuidaron, nuestros padres. ¿Qué es ciencia? Fanáticos, fanáticos de la ciencia. También la mamá nos los enseñó. También ellos nos enseñaron la ciencia. ¿Qué aprendimos de la ciencia? Para ti, ¿qué es la ciencia? Todo tipo de experimentos, todas esas cosas que la ciencia ha hecho para seguirnos teniendo y siendo un reflejo de la ciencia. Por ejemplo, experimentos, los laboratorios, los ratones de laboratorios, eso es lo que somos.
la naturaleza. Fíjense en cómo nos fueron dañando. Si yo les platico, si ustedes, no sé si se alcance a ver, pero yo se los voy a explicar esto cuando vayamos terminando para que tú te conozcas. Simplemente yo nomás quisiera decirte ahorita y esta pregunta para que tú te la sepas contestar. ¿Quién eres? ¿Sí? Este es otro paradigma. El otro paradigma es la política. ¿De dónde aprendimos la política? ¿De dónde creen que aprendimos la política? El negocio, mamá e hijos, pórtate bien, ¿sí? La política, ¿qué es política para ti? La política es algo de sociedad, es algo del bienestar común, es algo de, de los objetivos comunes, es algo, miren, es un proceso largo, pero nosotros vivimos también de los paradigmas. Claro, no como deben de serse, sino a favor de los que nos cuidaron. ¿Mm? Ahora, la cuarta paradigma, economía, ¿sí? ¿Qué es economía y quién nos lo enseñó? Nuestra mamá, los cuidadores. Los primeros cuidadores que tuvimos, ellos nos enseñaron su economía, la economía. De estos paradigmas, yo siempre he hablado de esos paradigmas. Qué es algo de economía? Se los voy a explicar un poquito a la carrera, que es algo de la economía. También en la economía son siete renglones. La economía son rectos. Oh, se me pasó decirles cómo era la política y cómo era la ciencia. Pero son rectos. ¿Por qué son rectos? ¿Por qué hablo yo algo de recto? Porque aquí en la economía viene lo que viene siendo el estudio, trabajo, busca parejas, o sea, cásate, posesiones materiales, herencias familiares y ciencias y cosas que viene siendo en la religiosidad, que viene siendo en todo esto. Y el último objetivo de todo esto es el 7 es ser libre. Igual todos dicen lo mismo, miren, esto es economía, esto es la política, al final es ser libres. ¿Ven? En la ciencia, ¿qué es ciencia? Igual, al último es ser libre. Yo todo esto les voy a explicar. En la religión, al final, todo esto, Jesús era libre. ¿Por qué no seguimos los pasos de Jesús como los debemos de haber seguido? Porque no nos los enseñaron. Pero si ustedes me lo permiten, yo se los voy a enseñar. Yo les voy a explicar por qué nosotros somos el reflejo de ella y de él. Porque eso ellos lo aprendieron de sus papás. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo lo mismo. Cambia los papeles. Esta que soy Magdalena, yo ya voy a estar de este lado. Y acá está la pareja, ¿sí? Y aquí pueden estar los hijos. Esta es una cadena. Este es algo que se va haciendo cada vez, que se va haciendo cada vez. ¿Y por qué se hace cada vez? Porque no hay alguien quien te explique un cambio, que te programe, que primero te programe para que luego tú te desprogrames. Y esto es al revés. Esto es primero te vamos a desprogramar para que te vuelvas a programar. De estos vienen siendo las primeras sesiones de la psicoterapia, para que tú te empieces a conocer quién eres. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres? Eres el reflejo de tu mamá, ¿verdad? ¿Eres el reflejo de tu papá? Aquí no te voy a dejar tarea, simplemente yo nomás te voy a dejar algo que tú lo analices, que tú analices esta conversación de lo que hemos tenido y que tú empieces a escribir en tu segunda hoja, ¿quién soy yo? ¿Quién eres? Empieza a escribir aquí tus respuestas para que después lo leas junto conmigo. Yo qué voy a decir, yo aquí puedo escribir también quién era antes de saber yo todo esto, porque yo también estaba como tú, yo no sabía, tuve que aprender y para eso estamos.
para aprender. ¿De qué se trata todo esto? De que hagas un cambio. ¿De qué se trata todo esto? De que vivas y seas tú. ¿De qué se trata todo esto? De que veas un mejor vivir para ti. No importa la edad que tengas, no importa si eres, si estás comprometido, si estás casado, si estás divorciado, si tienes pareja, no importa. No importa tu sexo, no importan tus riquezas. No, aquí no importa nada. Aquí lo que importa eres tú. Aquí lo que importa es quién eres y por qué tú eres así. ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué haces las cosas que lo hacen tus papás? A lo mejor hasta tus papás ya no están en esta vida, ya están muertos. O a lo mejor tú ya no vives ni con ellos. A lo mejor tú ya no estás con ellos. No se sabe. Pero esta es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Mm? Escríbelo y al final vamos a dar la respuesta. Así que esto fue nuestra primera sesión y yo quisiera explicarlo más mejor, pero para eso tienes que tú prestarme atención, para que tú no te vayas a confundir y no malinterpretes de los paradigmas y no malinterpretes lo que te estoy dando a conocer de tus padres, porque realmente no sabes ni cómo son ellos, porque ellos también, ellos vienen siendo un enigma. ¿Qué es un enigma? Ellos vienen siendo lo que fueron sus papás y no tienen culpa, no tienen culpa porque no lo sabían y no lo saben, como tú no tienes culpa porque no lo sabes y no lo sabías, pero a hoy lo vamos a aprender. Así que esta es nuestra primera sesión. Espero y te pongas a analizar esto de lo que estoy hablando el día de hoy para que tú veas y tú te empieces a conocer conforme tú vayas consintiendo, tú vayas aprendiendo y tú vayas tolerando todo lo que se va a hablar. Porque como yo siempre he dicho, cuesta y duele. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Cuesta mucho entender y duele saber. De eso es lo que se trata en estos grupos, de esto es de lo que se trata cuando yo empiezo a hablar de las psicoterapias en todos estos grupos. Así que muchísimas gracias por tu atención y vamos a seguir en la siguiente sesión. Van a ser 5 días por semana. Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que bienvenido a tu primera sesión de psicoterapia. Feliz lunes y que tengas un bonito principio de semana. Y tienes tarea. Me despido. Mi nombre es Magdalena. Cuídate, que tengas excelente día. Hasta luego y bye.